Bienvenidos todos a esta sesión de lujo que tenemos hoy. Tenemos nada menos que como ponente a el doctor Jorge Eduardo Cosío Aranda, o Eduardo Cosío. Es Jorge Eduardo Cosío Aranda, más Jorge que Eduardo, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, que nos ha distinguido permitiendo que esta sesión sea una sesión conjunta del Servicio de Cardiología de la Sociedad Médica y de la División de Enseñanza del Hospital General en conjunto con la Sociedad Mexicana de Cardiología. Por demás, todos conocemos el tema, la trascendencia de este tema, que es enfermedad valvular aórtica calcificada, ¿verdad? Del origen de la enfermedad al tratamiento. El doctor Cosío, además de ser un excelente cardiólogo, es maestro en ciencias y bueno, tiene un currículum que si me pongo a leer, nos va a llevar toda la plática. Sean todos ustedes bienvenidos y en obvio del tiempo, le paso el micrófono al doctor Cosío para que inicie su ponencia. Muchas gracias, Manuel, gracias. Bueno, todos somos aquí conocidos y me da gusto verlos y saludarlos. Para mí, esta es una plática, una ponencia que me gusta porque, a ver, voy a tratar de que, ¿sí? Ah, pues, es que al revés no se hacen las cosas. Sí, ahí está. No tengo conflicto de interés para esto porque es una patología tan común que yo creo y me da gusto ver gente joven, porque esto es una de las patologías que ustedes van a ver con más frecuencia en los siguientes años. Y voy a empezar por ahí. La valvulopatía aórtica puede tener muchos carices, muchas caras, porque se presenta tanto de manera congénita como de manera adquirida. Yo creo que siempre la valvulopatía aórtica tiene, sin duda, una gran prevalencia, frecuencia, pero sobre todo, creo yo que es importante decirlo, es una enfermedad valvular también adquirida de las más comunes, ¿sí? A mayor edad hay más prevalencia, eso quiere decir que fíjense, en mayores de 65 años, aproximadamente 25% de la población general tiene algún grado actualmente de enfermedad valvular aórtica. Y hablo que en mayores de 75 años casi es la mitad, de los cuales 2 al 6% es una enfermedad ya con una grave repercusión clínica, una grave repercusión hemodinámica que requiere de algún tratamiento. Por supuesto que hay nuevas opciones terapéuticas y nos da gusto verte aquí como un cirujano cardiovascular que opera aorta y que hay nuevos dispositivos, nuevas válvulas, válvulas sin sutura, procedimientos de mínima invasión. Y hay, y debo decir que también en la cardiología intervencionista tenemos hoy en día la forma de tratar con prótesis que son con acceso percutáneo, y los pacientes sin duda tienen muchas opciones terapéuticas. Pero esto es un punto importante. ¿Por qué razón? Porque sí es un problema de salud pública. ¿Por qué lo digo? Si ustedes ven esa prevalencia, y ahorita van a ver una diapositiva que es importante, que déjenme decirles. Esta, vean, ustedes saben que la población de Estados Unidos es un poquito más de 320 millones de habitantes. En México tenemos ya mucho más que esto, mucho más de 120 millones de habitantes. Pero vean y comparen con la anterior diapositiva. Si estamos hablando que mayores de 65 años ya tienen una afectación muy importante y mayores de 75, casi la mitad, tienen algo de enfermedad valvular aórtica, estamos hablando de que en el 2050 habrá 20 millones de octogenarios en Estados Unidos y aquí en México se calcula que se triplicará para el 2050 los mayores de 65 años de lo que es hoy. Vean ustedes cómo es una enfermedad que si lo ven desde otro
punto de vista, es una enfermedad que va a ser atendida por ustedes, la que les va a dar trabajo a ustedes mucho y la que necesitan conocer cuáles son los problemas que la originan. Pues bien, todos hemos tomado una conducta pasiva y es responsabilidad de todos tomar una conducta activa. Hasta hace unos años, cuando nosotros detectábamos la esclerosis valvular aórtica, siempre decíamos, no hay problema, no tiene estenosis valvular aórtica. Y en grandes centros hospitalarios lo mandábamos a su casa. Y esto era una tradición, encontrar un soplo que nos permitiera en determinado momento de manera clínica, si no tenía síntomas, no tenía repercusión hemodinámica o en el examen físico veíamos que era una simple esclerosis aórtica, ni caso le hacíamos. Pues hoy en día creo que debemos de tomar una conducta mucho más activa, porque es ahí donde empiezan y donde deberíamos de actuar para detener justamente esta enfermedad. Sin duda, para mí, hoy en día estoy convencido que la esclerosis valvular aórtica y la estenosis valvular aórtica calcificadas, las que llamábamos adquiridas, es una manifestación de ateroesclerosis que tiene, y fíjense lo que estoy diciendo con responsabilidad, que tiene su órgano diana, uno de los órganos diana, así como son las arterias, la válvula aórtica. ¿Y por qué razón? Bueno, hay muchas razones, pero esta es una de ellas. La válvula aórtica tiene en su lado o en su parte anatómica que da a la válvula aórtica células en empalizada, que son células endoteliales que ciertamente, y se llaman Beck por su nombre en inglés, que ciertamente van y dan una continuidad en los senos de Valsalva hacia todas las arterias coronarias. Esta es una característica muy peculiar de la válvula aórtica. Es decir, que también participa el endotelio o lo que llamamos enfermedad endotelial en la enfermedad de esta válvula. Tiene células de elastina en el lado ventricular, pero se han puesto a pensar cuántas veces se abre y cuántas veces se cierra esta válvula, como todas las demás válvulas. Pues ustedes van a ver que son casi 100,000 latidos, entre 80 a 120,000 latidos, los que hace nuestro corazón todos los días, 24 horas del día. De tal manera que imaginen si no tiene que tener un mecanismo reparador que haga que esta válvula sea elástica, esté complaciente, que se abra y cierre, pero cuando se altera este mecanismo compensador, sin duda la válvula aórtica va a sufrir calcificación. Y si estoy hablando de una enfermedad endotelial, pues tengo que hablar de un espectro de una misma enfermedad, la calcificación ya con un componente hemodinámico grave, como la esclerosis valvular aórtica, en donde no encuentran todavía una repercusión hemodinámica. Para fines prácticos se ha dividido en una válvula normal, que yo creo que válvulas normales nada más existen en los primeros años de vida, una fase de propagación que es la en donde tenemos que actuar quizás desde antes, en donde va a virar hacia una fase tardía. Pero vean ustedes en la parte de abajo, pueden ver claramente lo que sucede con las arterias coronarias. Las arterias coronarias en una fase normal, hasta una fase en donde ya les pongo una arteria coronaria con sus vaso vasorum, y en donde hay un coágulo ahí insertado porque se fracturó la placa aterosclerosa y llevó al infarto del miocardio. Es decir, podemos hacer una correlación porque las etapas tempranas, como la fase de propagación, ya empieza a haber riesgos de enfermedad cardiovascular grave hasta el 50% de los pacientes que tienen esclerosis valvular aórtica. Lo que pasa es que algunos los vamos a ver en esta fase tardía, pero otros no los vemos porque tienen
eventos cardiovasculares desde antes, muerte súbita, etcétera. La que sigue, por favor. Aquí está. Vean ustedes esto. Este estudio marcó realmente el comienzo de una era en donde se puso ya atención a la esclerosis valvular aórtica. Vean en la segunda columna, donde dice esclerosis aórtica, la muerte cardiovascular es 10%, 6% en con válvulas normales en grupos grandes y hasta 19.6% cuando ya hay un grado de estenosis valvular aórtica, incluso en fases tempranas, que de alguna otra manera, vean ustedes el infarto del miocardio también, ¿sí? Va incrementándose como va incrementándose también la repercusión hemodinámica de esta patología. Y bueno, ¿qué otra cosa hay importante? La calcificación de la válvula es algo que tenemos que atender. Cuando ya hay calcificación de la válvula, que esto se puede ver en estudios ecocardiográficos, en una tomografía computada, podemos encontrar que les va peor cuando estos pacientes tienen score de calcificación mucho más grande. Aquí Rosenheck, que es un médico vienés, cirujano, nos permite ver cómo la calcificación de la válvula aórtica con score 3 o 4 tienen mayor posibilidad en el análisis multivariado de morir 4 veces más por eventos cardiovasculares. Esta es una estadística bastante importante. Ahora, si estamos hablando de calcificación, estamos hablando de enfermedad endotelial, estamos hablando de todo lo que representa también las arterias del que tiene enfermedad valvular aórtica calcificada. Díganme ustedes si va a haber o no va a haber un mecanismo genético. Por supuesto que lo hay. Claro que lo hay. Hay predisposición genética. Y esa predisposición genética lo han medido en otras poblaciones. Desafortunadamente, en nuestras poblaciones a veces no se miden estas participaciones, ni tampoco la velocidad con la que la válvula aórtica se va a afectar hacia terrenos hemodinámicos más graves. Pero ojo, ahorita les voy a poner una diapositiva en donde van a ver ustedes cómo el estrés molecular es mucho más que el estrés hemodinámico. ¿Y por qué? Miren, este estudio es un estudio en población nórdica, en población fundamentalmente en el estudio de Copenhague, y ahí desde 1970 tienen alguna seroteca importante de su población y analizaron cuál es la posibilidad cuando desarrollaron estos pacientes hace 10 años y cómo fueron desarrollando la estenosis valvular aórtica calcificada. Hicieron las determinaciones de ciertos puntualizaciones de ciertos genes. Y vean cómo el gen para la lipoproteína A, ¿sí? Es un gen muy importante en la génesis de la estenosis valvular aórtica calcificada. Y ustedes pueden ver cómo este gen y este haplotipo, cómo de alguna manera participa directamente en la calcificación de la válvula aórtica, y hay otros dos más que participan en la calcificación de todo el anillo mitral. Muchas veces vemos esta combinación muy frecuentemente, pero este estudio me encantó porque señala precisamente que sí hay una predisposición genética y también señala que aquellos que tienen lipoproteína A más de 90 miligramos por decilitro pueden tener 3 veces más el riesgo de padecer una enfermedad valvular aórtica calcificada que llegue incluso a etapas finales. Pero aquí es muy importante saber que sí hay una predisposición genética. Pues bien, vean esto. Este estudio lo hicimos con el Departamento de Inmunología allá en el Instituto Nacional de Cardiología. Y participamos tanto la unidad coronaria como la consulta externa, captando a los pacientes y tomando suero, que
de alguna manera, el Departamento de Inmunología, la doctora Rashidi Springal, de hecho, fue su tesis de doctorado, nos permitió medir las metaloproteinasas de matriz. Y ahora me estoy metiendo a otra parte y a otro terreno que es bonito. Después de la predisposición genética, a cuáles son los elementos moleculares que pueden llevar a la válvula justamente a una calcificación mucho mayor. Y vean ustedes, aquí es muy interesante porque las metaloproteinasas de matriz, hasta ese momento y ese estudio que hicimos, todavía se consideraba la participación solamente en la matriz extracelular. No había el concepto de señalización inmunológica que hoy se tiene para las metaloproteinasas. Recientemente todos los artículos hablan de toda esa señalización con mecanismos inflamatorios de las metaloproteinasas de matriz. Ustedes saben que hay muchas metaloproteinasas de matriz, pero ellas tienen una regulación y una contrarregulación de ellas mismas con factores inhibitorios para degradar o no la matriz extracelular, que estas válvulas también tienen mucha matriz extracelular, dicho sea de paso, aparte de las células endoteliales como una característica de la válvula aórtica. Pero vean cómo aquí demostramos en pacientes mexicanos cómo esa relación cuando se rompe justamente es mucho más en aquellos pacientes que rompen la placa y de alguna manera llegan a tener un evento coronario. Y que hay aquí también mecanismos implicados proinflamatorios y los cuales y otros que protegen el que no se llegue a mecanismos inflamatorios, que es lo que sucede igual en la válvula aórtica que en sangre periférica y en lo que son las arterias coronarias. Este estudio, lo llevamos, ahí participa el doctor Verdejo. Este estudio lo llevamos a un American Heart muy interesante porque nosotros en la consulta externa, ven ustedes, tuvimos pacientes definidos como esclerosis valvular aórtica, es decir, aquellos que tenían menos de 2 metros por segundo en la velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y los que tenían más los dividimos en estenosis valvular aórtica. Y pudimos observar cómo todos estos marcadores que ven ustedes del lado izquierdo, en la columna izquierda, desde la proteína C reactiva ultrasensible, el interferón gamma, las interleucinas 6 y 10, que son interleucinas muy importantes, el factor de necrosis tumoral, y estas 4 metaloproteinasas que fueron medidas en pacientes que no tenían tratamiento, que llegaban por primera vez y les hacíamos el diagnóstico. Y vean ustedes cómo hay una clara diferencia entre los controles, la esclerosis valvular aórtica y la estenosis valvular aórtica. Pero hay algo aquí que ustedes deben de tener en cuenta. Los pacientes con esclerosis valvular aórtica, no hablo estenosis valvular aórtica, es decir, menos grave en su repercusión hemodinámica, expresan más mecanismos inflamatorios. Esto es muy difícil a veces ir probando porque sabemos que es una enfermedad crónica y como todas las enfermedades crónicas, por ejemplo, hablar en el lupus eritematoso, en la artritis reumatoide, de procesos inflamatorios, tenemos que considerar las variaciones que hay cuando se activa un lupus, cuando se desactiva. Esa es una teoría que no hemos podido probar porque no seguimos estudiando esta parte de la línea, pero quiero decirles que para nosotros, analizando nuestros datos, pensamos que los pacientes con esclerosis aórtica tienen muchas fases inflamatorias muy activas que deberíamos de apagar para que no vaya progresando hacia etapas en donde también nosotros pensábamos que se agota la señalización, en donde ya hay fases muy tardías, en donde ya hay calcificación de la válvula aórtica y obviamente por el tiempo repercusión hemodinámica. Esto es muy importante y lo llevamos esa vez. Y aquí pueden ver ustedes que en este trabajo de nosotros vemos dos cosas importantes. El interferón gamma allá, y vean ustedes la esclerosis valvular aórtica
con mucho más expresión que la estenosis valvular, ya etapas más tardías. Igual aquí, las endotelinas 1, medidas nanogramos por mililitro, mucho más expresadas que la estenosis aórtica, que en términos generales es una hipótesis, pero nosotros vemos con buenos ojos esta hipótesis de que las fases tempranas de la valvulopatía aórtica calcificada son etapas mucho más activas que las etapas tardías y que es donde debemos de actuar sin duda. Y vean ustedes en estos pacientes los desenlaces e inflamación. Nosotros hemos seguido a estos pacientes, pero ven ustedes los predictores en el análisis multivariado, el exponente beta y el intervalo de confianza, como justamente las metaloproteinasas son factores, sobre todo la 2, para eventos coronarios y aterosclerosis coronaria, pero también la interleucina 6, y ya en etapas que también estos pacientes, es un estudio que no les traigo acá, que se los puedo pasar, que publicamos en una revista recientemente, una revista americana. Nosotros proponemos estos 3 que están abajo como mecanismos muy presentes o más bien marcadores en la esclerosis valvular aórtica. Y si yo les pregunto a todos ustedes, ¿la enfermedad valvular aórtica la ven solita? Nada más la válvula aórtica, me van a contestar que no, que muchos de sus pacientes, hasta un 15-20%, tienen enfermedad coronaria y necesitan nuestros cirujanos hacerles muchas veces, ponerles un puente o tratar al mismo tiempo la aterosclerosis y obstrucción de las válvulas, de las arterias, como la de la válvula aórtica calcificada. Igual estos pacientes tienen mucha prevalencia de enfermedad carotidia. Y eso es el otro punto que yo quiero ponerles acá, que consideramos que la valvulopatía aórtica ciertamente, ¿sí?, es todo un conjunto de fenómenos ateroscleróticos, que al final la válvula aórtica es un órgano diana de aterosclerosis. Es un mismo concepto, nada más que en etapas más retardadas y más largas en cuanto a su proyección, a su cómo se van presentando. Y vean, este largo recorrido a la calcificación está expresado acá, en donde podemos ver, ¿se acuerdan de las diapositivas que le puse al principio, de la fase de iniciación y la fase de propagación? Vean ustedes, es esto. Hay daño endotelial en la válvula, hay infiltración de células inflamatorias y depósitos de lípidos. Ya les presenté otros artículos acá de la lipoproteína minúscula. Hay, sin duda, está alterado todas las células inflamatorias, en donde la lipoproteína A está en el centro del problema. Mediadores inflamatorios que se liberan, y por supuesto que hay genes dentro de la válvula que más bien que regulan células de la válvula para que haya diferenciación osteoblástica y para que haya apoptosis de las células intersticiales, y que empiece a haber un mecanismo mucho más inflamatorio en donde hay un fenómeno que le llamamos translocación, y que justamente va a llevar al depósito de calcio en una matriz ya de colágena, a que este calcio se empiece a expresar más con esa activación, y al final un daño que también participa los mecanismos hemodinámicos que llevan a mucho más daño en la riología de esta válvula. Entonces, este es un fenómeno o algo que tenemos que pensar siempre. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es el huevo o la gallina? O sea, ¿es el fenómeno ateroscleroso lo que lleva al otro fenómeno? ¿O qué es? Bueno, hoy en día tenemos la oportunidad de estudiar más a la válvula y de irnos dando cuenta que el fenómeno inicia sin duda por una predisposición genética. Y ven ustedes del lado izquierdo las opciones de imágenes que tenemos hoy para indagar si hay actividad o no hay actividad, inclusive la tomografía con emisión de positrones que puedan investigar, y hay muchos sentidos sobre la investigación de esto. ¿Qué es lo que podemos estar pensando? Pero, ojo, ahora voy a pasar un poquito hacia el tratamiento médico y hacia cómo tratamos nosotros a los pacientes. Porque, debo decirles
que el concepto actual de todos los cardiólogos, internistas, de todos los médicos, es que las estatinas no le hacen nada a la válvula aórtica desde cuando les damos estatinas, no previene. Pero ojo, aquí quiero decirles también algo. ¿Cómo damos las estatinas con estos pacientes? ¿Qué desenlaces medimos? ¿Estamos sesgados o no estamos sesgados? Algunos artículos dijeron al principio que sí, otros dicen que no. Entonces, ¿por qué no damos estatinas? Hasta el momento no está probado, pero, ojo, también hemos tratado a estos pacientes ya cuando tienen una calcificación avanzada. Y no hay estudios, estudios que realmente no tengan este sesgo. Ojo, pero también quiero decir que hay muchas otras cosas que pueden prevenir la calcificación. Hablo, sin duda, de la calcificación y de la vamos a decirlo así, de la gravedad hemodinámica de estos pacientes. Pero no estamos hablando de cómo detener el problema. Y aquí hablo también de la reducción a través de bifosfonatos, del denosumab, de algunos inhibidores de la enzima convertidora a la angiotensina, que también está metido en este problema y que a mí me parece interesante porque es un terreno muy fértil de investigación que no lo hemos explorado en su totalidad, pero que sí se está haciendo. Esto también, la actividad inflamatoria en la imagen, que yo quisiera más, ustedes que les gusta mucho la imagen, que vienen ya con un sentido clásico del dedo sobre el celular y de las cosas, y deben de saber que hoy en día hay formas de indagar la actividad inflamatoria en la válvula aórtica. ¿Y esto qué debemos de esperar? Bueno, todos nosotros crecimos con estas gráficas. De esta esquina para acá. De esta esquina para acá, a lo mejor ya no tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a ponerle a nuestros pacientes el estetoscopio y escuchar cómo era el soplo. Era un soplo, tenía un agmétele sistólico, cómo estaba el primer ruido, cómo estaba el segundo ruido. Pero ya cuando pasábamos al área hemodinámica, veíamos esta gráfica y aquí veíamos un gradiente hemodinámico entre ahí teníamos qué pasaba con la válvula y qué pasaba de manera periférica, y había un gradiente, si era más de 100, más de 60, más de 75, lo medíamos. Pero de nuevo, cuando nos íbamos a esto, al lado extrema derecha para ustedes, ¿sí? Esta gráfica nos recuerda inmediatamente a Bramwell, porque fue él quien lo acuñó y todos decíamos, si el paciente tiene angina, se va a morir en tanto tiempo. Si el paciente tiene síncope, se va a morir en tanto tiempo. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues ya hasta ni lo operamos, porque ya se va a morir casi a los 6 meses, a los 3 meses. Y se cumplían estas predicciones. Y estamos acostumbrados a ver a la válvula también con esta gráfica de la izquierda. Si está libre de eventos, ¿sí? ¿Qué pasa con cada una de las velocidades, ¿sí? Del tracto de salida y su gran repercusión hemodinámica? Por supuesto, si se operan o no se operan. Y si no se operan, los pacientes, ahí lo ven hasta abajo, la curva de supervivencia, y si se operan, cómo se conserva en cierta manera el que no se vayan a morir. Pero ojo, a mí me gustaría que vieran y analizaran la fase oscura de un continuo. ¿Por qué razón? Tienen ustedes a la estenosis valvular aórtica severa, moderada y leve en la punta del iceberg. Y tienen ustedes la esclerosis valvular aórtica abajo. Y también tienen fenómenos aquí de daño endotelial, inflamación, factores de riesgo abajo. Y tienen la inflamación arriba. Es importante que cambiemos el concepto de cómo tratar la estenosis valvular aórtica calcificada en etapas mucho más tempranas, porque el estrés molecular está por arriba del estrés hemodinámico. Nos acostumbramos a ver lo anterior, pero no estamos viendo las fases de iniciación de esta enfermedad, que es importante.
Yo digo que hay constelación de factores. Para mí, este cuadro es uno de mis más favoritos porque no solo me lo recomendó una de mis hijas que le gusta el arte, que vive en Vancouver, que es diseñadora gráfica. Yo no conocía nada de Kandinsky y a través de ella he venido conociendo a Kandinsky y me parece que retrata esta constelación de factores. Siempre hay fenómenos excéntricos y fenómenos concéntricos. Siempre hay puntos de vista en la ciencia. Siempre hay constelaciones como estas que permiten ver. Hay quien me va a decir que eso es para ustedes el universo. Hay quien va a decir que es algo frío o que es algo que no tiene significado. Pero el punto aquí con la estenosis valvular aórtica es que tenemos una serie de conceptos que tenemos que ir uniendo y viéndolo mucho más así que de otra manera. ¿Y qué se ha hecho? Si ya tenemos algunas evidencias contundentes de la participación de lípidos en la progresión, en la calcificación, en la inflamación y en la enfermedad endotelial. Bueno, hay muchos estudios y hay metaanálisis que hablan de la estatina. Yo decía hace ratito que la estatina aparentemente no tiene nada que hacer, pero no hay estudios que muestren realmente el uso de la estatina en etapas tempranas y que sigan el desenlace. Yo creo en lo especial, teniendo en cuenta lo que hablamos, que sí tiene que ver las estatinas y que van a surgir estudios a largo plazo de ver cómo estatinas, o ahorita vamos a ver otros medicamentos, puedan tener que ver mucho, ¿sí? En que se detenga un tanto esta enfermedad como un fenómeno ateroscleroso. Estos son los que son las recomendaciones hoy en día, ¿eh? Estas recomendaciones siguen vigentes. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Y este es un estudio que a mí me parece muy interesante, pero en donde realmente, porque son en estos estudios es en donde se han basado las indicaciones para no dar estatinas en este tipo de pacientes, y realmente tanto el TNT, el IDEAL y el Sparkle son estudios que ya teniendo desde hace muchos años para acá, no hablan de la evidencia total, porque son estudios hechos en pacientes con ya calcificación de la válvula aórtica y no en fenómenos de la válvula, de daño de la válvula más temprano. Pero también la PSK9, o sea, los inhibidores, como sería, ¿sí? Este estudio es un estudio importante del 2018 que muestra realmente que puede haber, en términos generales, sobre todo en ratones, puede haber una cierta detención en la progresión de la calcificación de las válvulas. Y bueno, yo nada más, están aquí nuestros estudiantes, podemos decir algunas cosas que son importantes. Miren, estas en la clasificación que hace el American Heart y el American College sobre lo que es hoy en día la estenosis valvular aórtica calcificada, tenemos estadios muy tardíos, como es el C1, el C2, en donde obviamente no va a haber posibilidad de detener, pero que ustedes deben de saber que ya ahí los fenómenos hemodinámicos son importantes para indicar o no indicar una cirugía o para indicar o no indicar hoy en día un tratamiento a través de colocación de una prótesis percutánea. Y que hay etapas mucho más tardías en donde debemos de considerar que estos pacientes, si bien no se mueren de la válvula aórtica, muchos de estos pacientes se mueren del mismo fenómeno ateroscleroso y daño de las arterias coronarias. Que no debemos de dejar de seguir a nuestros pacientes, aunque nos toque ver un paciente ya en estadios D2 o en estadios D1, ¿sí? O D3, en donde realmente ya hay síntomas y los pacientes están padeciendo sin duda la cardiopatía isquémica a todo lo que da. Y que también es importante decirles que siempre desde tempranas fases debemos de tener un equipo multidisciplinario para el estudio y tratamiento de los pacientes con valvulopatía aórtica, que es una enfermedad muy común y que tenemos que estudiarlas con conciencia a estos pacientes, aunque tengan no repercusión hemodinámica.
¿Qué es importante decir? Que, bueno, hay ya muy bien consideradas las indicaciones quirúrgicas a través del equipo, pero hay terrenos en donde no tenemos todavía a veces consensos en el tratamiento quirúrgico o a través de las prótesis, pero que se tiene que hacer el consenso a través de un heart team. Que también es importante que hay hoy en día recomendaciones para pacientes sintomáticos, pero que están en estadio D y un riesgo prohibitivo y que va creciendo, que ya cambió este concepto hacia pacientes que tienen indicación quirúrgica o indicación para TAVI, pero en donde el riesgo es moderado. Esto ha ido cambiando, que tenemos también ciertos tipos de tratamientos ya cuando estamos en etapas tardías, como por ejemplo la dilatación con balón, pero que siempre va a ser un puente para llevar a cirugía. Nos tocó con el doctor Verdejo tener una paciente, si él recuerda, que hicimos puente a cirugía, él siendo jefe del 7º piso, yo siendo adjunto ahí. El paciente lo discutimos, era una paciente que estaba muy grave y que pudimos hacerle un puente que todavía no habían estas indicaciones para mandarla a operar y salió, aún con falla cardíaca que estaba antes, le fue muy bien en el posoperatorio. Que tengamos en cuenta esas cosas. Y bueno, en conclusiones, la estenosis valvular calcificada es actualmente una condición común que constituye un gran problema del sistema de salud global en el mundo entero. La progresión de la enfermedad valvular aórtica calcificada tiene bases moleculares fisiopatológicas que inciden directamente en su progresión hacia la calcificación, en donde están involucrados diversos mecanismos genéticos de infiltración lipídica y fundamentalmente inflamatoria. La inflamación es muy importante en la patología valvular aórtica calcificada y probablemente permanece activa en los vasos coronarios y carotídeos en todos los estadios, culminando en eventos cerebrales y cardiovasculares. Sin embargo, la válvula aórtica, aquí lo planteamos, hay que irlo probando, es un órgano diano de una enfermedad sistémica en donde se perpetúa el proceso de calcificación como daño progresivo de las válvulas. Existe una potencial aplicación de los nuevos estudios de imagen para medir la inflamación y esto va a ser, nos va a hacer estudios más rápidamente concluyentes. Y algunos estudios indican que las estatinas a dosis altas no reducen la progresión a fases avanzadas de estenosis aórtica. Sin embargo, existe en esta apreciación un sesgo de su uso en fases tempranas, en fases no tempranas. Otros campos terapéuticos novedosos serán tratados. Imaginen que hoy en día van a estar escuchando por ahí de octubre, noviembre, diciembre, ya lo que se llaman los silenciadores del RNA mensajero. ¿Sí saben qué son los silenciadores del RNA mensajero? Es un grupo de medicamentos que va, en términos generales, a silenciar esta producción de genes como la PSK, ¿sí? Pero a través de su producción, silenciando al RNA, que no se formen. Y esto va a llevar al tratamiento de otra manera, o de una manera que quizás, aquí el problema es que verdaderamente haya acceso a estos medicamentos para todos, pero son medicamentos que van a estar en el siguiente año en nuestra terapéutica y que obviamente hay que estudiarlos en todas las fases de las enfermedades aterosclerosas, una de ellas, ¿sí? Entonces piensen en lo que viene. El estrés molecular permanece más fuerte que el hemodinámico desde etapas tempranas hasta fases tardías de esta enfermedad. Yo les agradezco que me hayan escuchado. Gracias por todo.